presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Marcos capítulo 2, vamos a leer del verso 1 hasta el 5. Marcos capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 5 y voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Dice la Escritura: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tantos que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él, Jesús, les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4 personas. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Pueden tomar asiento. Los obstáculos que debes superar tu fe. Hace unos 3 años, creo que en el 2021, estuve predicando una serie de más de 20 mensajes sobre una parte de los milagros de Jesús. Los evangelios registran alrededor de 34 grandes milagros que hizo Jesús durante su ministerio terrenal y están bastante detallados en los evangelios. Algunos aparecen en todos, otros solo aparecen en algunos. Obviamente, cuando hablamos de milagros, mucha gente tiene problema para creer todo lo que dice la Biblia sobre los milagros, porque piensan que eso es difícil de que ocurra, que no es posible. Y obviamente los milagros son milagros porque son cosas que no se esperan que ocurran. Si todo el mundo esperara que ocurriera, no fueran milagros, fueran rutina. Pero son milagros porque son cosas que nadie espera que ocurran. Ahora, muy a pesar de lo que pueda creer la gente, los cristianos, por experiencias vividas, sabemos del poder de Dios obrando en favor de aquellos que buscan su ayuda, tal y como lo hizo Jesús durante todo su ministerio. Los cristianos también sabemos de la gran comisión de Jesús allá en Marcos 16, cuando nos mandó a que vayamos por todo el mundo, ¿haciendo qué? Primero, predicando el evangelio, pero además echando fuera demonios y también sanando a los enfermos en su nombre. La versión Reina Valera es la que más memorizamos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Lo entendemos perfectamente. Esa es la gran comisión. Ahora bien, ¿cómo podemos acceder al poder de Dios? ¿Cómo podemos superar la falta de fe, que en gran medida es una reacción natural de nosotros los seres humanos frente a una imposibilidad? ¿Cómo podemos superar? ¿Cómo podemos tener una fe suficiente para creer todo lo que dice la palabra y que hoy, en el siglo XXI, en medio del avance precipitado de la tecnología, esas cosas pueden suceder?
La respuesta es sencilla. Hay obstáculos que superar. Hay barreras que superar. Y hoy quiero referirme a lo que yo llamo las dos categorías de obstáculos que más nos dificultan ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Y le he pedido al Señor para que los obstáculos sean quitados del camino de todos los que me pueden escuchar y el poder de Dios se manifieste en y a través de la vida de todos los que nos están escuchando, aquí en este templo y a la distancia. El milagro que presenta Marcos aquí al comienzo del capítulo 2, también lo señala Mateo en el capítulo 9 y Lucas en el capítulo 5. Y habla donde un grupo de personas amigas de un paralítico decidieron llevarlo delante de Jesús. Muchos conocen ese milagro, esa historia, tal como lo relata el Evangelio, pero para los que no lo recuerdan o no lo conocen, quiero describirlo en palabras muy llanas. Se trata del caso de un hombre que tenía muchos años o quizás toda la vida postrado. Hacían días o semanas que Cristo había impactado Capernaum con el milagro del leproso, con el milagro de la suegra de Pedro, con la liberación del endemoniado que estaba en la sinagoga y muchos fueron sanados. Cuando usted comienza a leer Marcos, que lleva el mejor orden cronológico de todos estos milagros, se va a encontrar que cuando Cristo llega a este lugar, a Capernaum, ya era famoso porque la gente había escuchado hablar de él por esos milagros que habían ocurrido. Y dice la Biblia que llegó a Capernaum y cuando la gente se enteró, llenan la casa de Pedro. Esa era la base de operaciones de Cristo en Capernaum, la casa de Pedro. Cristo no tenía casa en Capernaum, pero ahí residía Pedro, residía su hermano y residían muchos allegados a él. Y llega a la casa de Pedro, tan pronto la gente se entera, se agolpan para escuchar al hombre del momento, a la sensación del momento, al hombre de Dios, al hombre que tiene el poder de Dios manifestándose a través de su vida. Dice Marcos capítulo 2, verso 2, que Jesús le predicaba la palabra de Dios a esa multitud que llenaba la casa. Y ese detalle es importante porque el propósito fundamental de Cristo era predicar la palabra de Dios. Un ministerio responsable, un ministerio apegado al modelo de Cristo, siempre tiene la predicación de la palabra de Dios como tema principal de todo su ejercicio. Cuando usted ve que alguien solamente se enfoca en un don, en un don que Dios le ha dado y no predica la palabra de Dios, tarde o temprano ahí habrá problemas. El modelo de Jesús nos enseña que para Cristo, primero que todo, había que predicar la palabra de Dios. Porque por encima de todo el Señor quería transmitir el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y dice Marcos en su relato que Jesús hablaba y compartía la palabra de Dios con la multitud que se había agolpado en la casa de Pedro. En ese escenario, 4 hombres, probablemente amigos del paralítico, deciden llevarlo ante Jesús, deciden exponerlo al poder de ese hombre que está dando señales de que parece ser el Mesías que los profetas anunciaron. Y tratan de llevarlo
Pero se encuentran con un problema. La casa estaba llena de gente. Y cuando todo el mundo está detrás de una bendición, nadie cede el paso. Parecen dominicanos. Parecían dominicanos. Ahí no valía que tú vinieras con uno en una camilla. No valía que tú vinieras un viejito con un bastón. Todo el mundo estaba detrás de su bendición. Así que no había para ceder el paso a nadie. Los 4 amigos se encuentran con esta dificultad. Un gran obstáculo. La multitud impedía que pudieran llegar hasta donde estaba el que podía resolver el problema del paralítico. Cuando usted lee los evangelios se va a encontrar que mucha gente tuvo problemas para acercarse a Jesús. Mucha gente necesitada y muchos de los que fueron alcanzados por el Señor tuvieron que vencer obstáculos. Yo hablaba el miércoles pasado de la mujer del flujo de sangre en la iglesia de Higüey, y una de las cosas que tenemos que ver en muchos de estos milagros, pero este tenía una situación particular. Esta mujer había sufrido mucho tiempo una enfermedad donde se debilitaba mucho por un flujo de sangre, y entonces además era ceremonialmente impura a los ojos del judaísmo. No la iban a dejar pasar porque estaba sangrienta, pero no tenía fuerza para enfrentar una multitud. Por lo tanto, ella hizo una proeza para tratar de llegar y tocar el borde del vestido. No garantizaba que iba a poder conseguir una audiencia, pero dijo: yo me tiro y de cabeza quizás yo alcanzo el borde del vestido. ¡Aleluya! Aquí hay 4 hombres con un problema, una multitud que le impide llegar hasta donde estaba Jesús. Yo quiero decirte, el que busca la bendición de Dios, el que busca el milagro, la sanidad, o el que busca seguir los objetivos del reino de los cielos, siempre tendrá que vencer obstáculos. Yo no sé si tú entiendes, pero te lo voy a repetir. El que busca la bendición de Dios siempre tendrá que vencer obstáculos. Ahora, tengo algo mejor para decirte. Aunque hayan obstáculos, no te rindas. Lucha hasta alcanzar la victoria, hasta alcanzar el objetivo. No me voy a cansar de repetirle a la gente que vive preguntándome: ¿hasta cuándo devorar? Hasta que consiga la bendición. Pastor, dígame, ¿hasta cuándo voy a estar orando? Hasta que vea tu victoria. De eso se trata. Dice Marcos que finalmente la fe de los amigos del paralítico se puso creativa y decidieron llevarlo por el techo de la casa, abrir un boquete en el techo y bajarlo con cuerdas delante del Señor. En ese tiempo las casas eran de un solo piso mayormente y tenían una escalera exterior para subir al techo, y el techo generalmente era de madera y lodo o yeso. No existía el concreto como lo conocemos hoy y tampoco el varillaje. En algunos casos habían estructuras que consideraban la apertura en el techo, pero aquí dice que ellos abrieron el hueco. ¿Qué significa eso? Muy simple. Vencieron el obstáculo físico para llegar a Jesús. Vencieron el obstáculo físico para llegar a Jesús. Hay gente que cuando se le presenta una dificultad de cualquier naturaleza se rinde. Esta gente no, vencieron el obstáculo físico. Yo le digo a todo amigo, toda amiga que está aquí o a la distancia: vence el obstáculo si quieres llegar a Jesús. La persona esa que tiene 5 años viniendo a la iglesia, vence el obstáculo si quiere llegar a Jesús. Tienes que vencerlo. No te limites, no te rindas. Ya Dios te ha dado señales. Vence el obstáculo.
Pastor, si usted supiera el problema que yo no tengo que saber tu problema. Vence el obstáculo en el nombre de Cristo y supéralo en el nombre de Jesús. Encarámate. Hay una pared, encarámate. Pastor, que yo no soy gato, pero vuélvete gato. Aleluya. ¿Por qué yo insisto en el obstáculo físico? Porque realmente hay dos tipos de obstáculos que tenemos que vencer para que Jesús manifieste su poder en nuestra vida. Son los de tipo físico o naturales y los obstáculos espirituales. Son dos grandes categorías de obstáculos que tenemos para alcanzar, para que nuestra fe sea sólida y poder ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Los obstáculos de carácter físico o naturales y los espirituales. El primero que esta gente encontró fue el físico. La multitud, la casa llena de gente, el jolgorio, la dificultad. Nadie quería ceder su espacio, pero con la fe creativa, ellos subieron al techo, lo perforaron y bajaron al paralítico y lo pusieron a los pies de Cristo. La fe creativa es una fe que no se queda limitada a una dificultad que está viendo. Dice, algo yo puedo hacer. Algo yo puedo hacer. Pero mira que esto está difícil. Algo yo puedo hacer. Algo yo puedo hacer. No hay transporte. Algo yo puedo hacer. Me voy en bicicleta. Algo yo puedo hacer. No hay luz. No se preocupe. Yo compro un foco. Algo yo puedo hacer. Está haciendo frío. Compro un abrigo. Algo yo puedo hacer. Estoy solo, no tengo quien me acompañe. Busco a alguien que me acompañe. Algo yo puedo hacer. Yo no sé si aquí hay gente que me está entendiendo. Algo puedes hacer. Dile al que está a tu lado, algo puedes hacer para superar el obstáculo físico. Algo puedes hacer. Aleluya. Muchas veces el obstáculo de carácter físico natural son intimidantes. Nos desploman los ánimos. Pero la fe genuina se pone creativa con la intervención del Espíritu Santo y nos ayudará a superarlo de la misma manera que hicieron estos 4 amigos. Y no quiero enredarle la mente mencionando más milagros, pero ¿se recuerdan del ciego Bartimeo? Podemos hacer un ejercicio milagro por milagro, pero tendríamos que durar 2 semanas hablando de eso. Pero el ciego Bartimeo se enteró de que Cristo iba a pasar por ahí. Se enteró. Los ciegos oyen más que la gente que ve, porque se le desarrolla el oído. Él escuchó que Cristo iba a pasar por ahí, por donde él estaba. Cuando él escuchó el ruido de que una multitud se acercaba, nadie me va a llevar. Nadie quiere bregar con un ciego que está tropezando. ¿Qué hizo? Comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía: cállate, muchacho, tú estás loco. Y él con más fuerza: Jesús. Se puso creativo. Tengo un obstáculo físico y lo voy a superar. Lo voy a vencer. Porque lo único que yo necesito es que el Hijo de Dios sepa que yo estoy aquí esperando un milagro en mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Los amigos del paralítico aquí en Marcos 2 se pusieron creativos y lo lograron. Rompieron el techo, buscaron quizá una polea o ellos mismos se convirtieron en polea y bajaron poco a poco. Y yo me imagino a Cristo mirando el espectáculo y el rebú de gente. ¿Y qué es lo que está pasando? Tiembla la tierra. Lo pusieron ahí en los pies de Cristo. Superaron el obstáculo físico, el natural, lo que se veía con los ojos. Ahora bien, ya cuando el paralítico está delante de Jesús y el maestro reconoce el esfuerzo de
los amigos y lo califica como un acto de fe. Dice el capítulo 2 de Marcos, verso 5, viendo Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Interesante, ¿verdad? Porque yo me imagino la cara de los amigos mirando por el boquete, por el hoyo, diciendo: ¿dónde? ¿Cuándo que lo va a levantar? Entonces Cristo viene y le sale: mira, mi hijo, tus pecados te son perdonados. Me imagino que comenzaron a hacer señas. Espérate, no es eso. Ahora, el Señor nunca actuó ni ha actuado ni por capricho, ni tampoco inventando métodos para atender las necesidades, ni haciendo cosas equivocadas. Jesús primero está atendiendo la gran necesidad del hombre enfermo, y era la necesidad espiritual. Todo el cuadro alrededor de ese hombre era triste, era penoso, era humillante, y Jesús decide comenzar donde estaba la mayor necesidad, que era en su parte espiritual, e inmediatamente identificó el más grande obstáculo, que era el obstáculo de carácter espiritual. Por eso comienza ministrándole: hijo, tus pecados te son perdonados. Los obstáculos espirituales, como el nombre lo dice, no son visibles. Los obstáculos espirituales no son materiales. Pero también los obstáculos espirituales no toda la gente lo puede identificar. En la mente natural, en la óptica natural, no pueden advertirse los obstáculos espirituales. Tiene que venir el discernimiento de espíritu para poder identificar el problema que subyace detrás de todo ese cuadro deprimente que había en la vida de este paralítico. El hombre tenía problemas. Su primer problema era espiritual. Lamentablemente, y como sucede en muchos casos, estos obstáculos espirituales no son identificados por la gente normal, pero además son alimentados por instrumentos del diablo, gente incrédula, aunque tengan apariencia de piedad. Todos los que tienen un poco de tiempo en el Evangelio saben del caso de la hija de Jairo, ¿verdad? Hay algo que Cristo hizo ahí y después se repitió en varias cosas, pero ahí hay un buen ejemplo. Cuando llega a la casa de Jairo, ¿qué hace el Señor? Saca a todo el mundo de la habitación y se queda con el equipo básico y con la familia o el papá y la mamá de la niña. Y usted dice: pero ¿por qué Cristo? Qué desatento, lo estamos ayudando, lo estamos apoyando, lo estamos acompañando. Pero Cristo dice: salga todo el mundo para afuera. Cristo estaba eliminando los que alimentaban los obstáculos espirituales, los que contribuían a que la fe no fluyera en ese lugar. Hay instrumentos del enemigo que van a obstaculizar que tu fe fluya para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Y uno tiene que entender eso. Hay que rodearse de gente espiritual. Si tú eres un hombre, una mujer de fe, si tú eres un hombre, una mujer necesitado de que el poder de Dios se manifieste, no te rodees de gente que viene para alimentar la duda, para alimentar la incredulidad. Llénate de gente de fe, gente que crea como tú, gente que está esperando como tú, gente que mire el poder de Dios como una posibilidad para ti. Dice Marcos 2:6, pero estaban allí sentados algunos de los escribas
los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así son los que alimentan los instrumentos del diablo, que alimentan la incredulidad. Siempre están con otro tema. Tú estás buscando comunión y ellos calculando los problemas de la economía y del dólar. Tú estás metido con Dios y ellos hablando de política. Y, hermano, hay que tener carácter. Cuando tú estás buscando una bendición de Dios y viene alguien a sacarte de la sintonía del cielo, cállalo, dile, mire varón, cállese. Déjeme limpio, que yo estoy buscando señal de arriba. Yo me estoy conectando con el cielo. No puedo distraerme. ¿Cómo alguien se atreve a criticar que un necesitado, un olvidado de la sociedad, una persona que se pudre en una camilla, sea llevado delante de Jesús y éste haga algo por él? Se supone que nadie debe oponerse a eso, pero es sorprendente cómo algunos instrumentos del diablo abrazan causas a todas luces contradictorias, porque su único papel es impedir que la gloria de Dios se manifieste. Aquí esta gente empezaron a hablar de la forma de Cristo hablar. Empezaron a discutir doctrina y teología según el pensamiento de ellos. En otras ocasiones son expresiones de derrota o de descalificación, ataques mentales, recuerdos del pasado, de vergüenza, malas experiencias conocidas o vividas. Todo para detener lo que Dios puede hacer en la vida de una gente. Hermano, yo creo mucho en la importancia de una atmósfera espiritual adecuada para que Dios se manifieste. Yo no creo en esas iglesias donde no hay reverencia. Yo no creo en esas reuniones donde las cosas de Dios se cogen de relajo. Yo no creo en eso donde la gente está en todo menos en lo que debe estar. Si estamos adorando a Dios, tenemos que estar adorando a Dios. Si estamos buscando el rostro de Dios, tenemos que estar buscando el rostro de Dios. Si estamos conquistando el favor de Dios, tenemos que estar conectados en la misma dirección buscando el favor de Dios. Definitivamente esa es la obra del diablo. Los obstáculos espirituales procuran que la gente no conozca las buenas nuevas del evangelio, que la gente se desvíe por caminos equivocados que le impiden ver el poder de Dios obrando en sus vidas. Y tenemos que saber que vamos a tener que lidiar con eso. Y el reino de las tinieblas trabaja para ponernos obstáculos. Yo no sé cuánto han visto la película El progreso del peregrino, pero ese libro y esa película tienen un gran mensaje. Un gran mensaje. Es muy vieja, se han hecho nuevas versiones, pero a mí me encanta porque en principio las 2 primeras veces que yo la vi, yo no la entendí. Yo era un niño, un adolescente quizás, y yo no la entendía. Pero toda la trama, todo el libro, la historia habla de un cristiano que comienza a experimentar obstáculos en el caminar de su vida cristiana. Comienza joven, comienza el camino e inmediatamente toma la decisión, comienza a tener dificultades, distracciones, ofrecimiento, cantidad de cosas. Yo se lo digo con mucha frecuencia a los nuevos creyentes. Si tú tuviste, se lo digo mucho a los hombres, porque hay hombres que cuando una mujer los rechaza, eso es lo peor que le puede pasar a determinados hombres. Y yo le digo a muchos hombres, mira, la novia, la mujer que nunca te quiso cuando tú eras impío, desde que te convierta, te va a llamar. ¿Cómo, pastor? Eso no falla. Eso no falla. ¿Y por qué pasa eso?
Porque el jefe de ella le da la orden. Ahora fulano es cristiano. Te necesito para que me lo saque del camino. No se me olvida un caso de un hermano. Ya estábamos para el bautismo. Faltaban como 10 o 12 días para el bautismo. Fue una de las primeras cosechas de la iglesia de la Romana. Y ese hermano estaba muy animado, pero él era taxista y él daba servicio de taxi. Y entonces él está animado, está contento, le está compartiendo el evangelio a todo el mundo, pero una noche lluviosa, de esa noche que nadie quiere trabajar, todo el mundo quiere estar en su casa. Una noche de esas, de repente le llegó una llamada. Hay un cliente en la calle tal, número tal, vaya a buscarlo. Cuando él llega, ahí aparece la mujer de su vida. Y le dice claramente, no te voy a venir con rodeos. Yo investigué, en ese tiempo no había Uber, ni esos sistemas de ahora, sino era el método tradicional del radio. Yo investigué cuál era el número de tu unidad. Yo investigué la compañía donde tú trabajabas. Yo investigué todo y pedí específicamente que tú vinieras a buscarme. Porque yo estoy resuelta a estar contigo. El hermano con lágrimas en los ojos me dice, pastor, caí. Y la triste historia es que la única razón por la que esa persona apareció en su vida fue para impedir que él se bautizara. Es probable que él me esté escuchando ahora. Gracias al Señor, lo pudimos ayudar y se levantó. Y en la siguiente cosecha se bautizó. Hay que vencer los obstáculos. Dice la Biblia a partir del verso 10 que finalmente Jesús sanó al paralítico porque la fe de esos terceros, de esos 4 hombres, estuvo dispuesta a vencer todo tipo de obstáculos físicos, y cuando llegó a los pies de Cristo, Cristo lo ayudó a vencer los obstáculos espirituales. Verso 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomó al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Aleluya, aleluya. Si quieres ver la gloria de Dios, va a tener que vencer obstáculos. Y serán algunos de tipo natural o físico, otros serán de carácter espiritual. Hay gente que Satanás le mete un pensamiento en su cabeza y lo descalifica. Dios puede obrar en cualquiera, menos en ti. Dios puede levantar muertos, menos a ti. Dios puede sanar a todo el mundo, menos a ti. Porque tú esto, porque tú aquello. Y si se lo crees, te arruina. A ti te bautizaron con la metresa de qué sé yo qué cosa. Y eso no se te quita. Te dirá yo que el pastor cuenta mucho testimonio, pero después de tantos años uno acumula mucho testimonio. Recuerdo un caso que tuve de una mujer que se había tomado una cosa. Buscando suerte, buscando la bendición, se tomó una cosa. ¿Y cuál era el problema que ella tenía? De que ella, cuando estaba en la iglesia buscando la bendición de Dios, no sé si era que estaba enferma, no me recuerdo el detalle ahora, y ella cuando pasaba al altar
inmediatamente el diablo les recordaba: recuérdate lo que tú tienes en el estómago. Recuérdate que tú eres mi posesión. Recuérdate la ceremonia en la que tú juraste que tu vida iba a ser para mí. Y en una de esas veces que ella pasó, que estaba con esa lucha, el Espíritu Santo me arrebató y me reveló: dile a esa mujer que lo que había en su estómago, yo lo desaparecí. Y todas sus cadenas han quedado rotas. Cuando yo le di esa palabra, esa mujer voló por los aires. Cayó revolcándose en el suelo y de ahí se levantó llena del poder de Dios, cantando y testificando de la grandeza del Señor. Dios te ayuda a superar. El Espíritu Santo va a ser tu ayuda en nuestra relación con Dios para servirle en esta tierra o para obtener alguno de sus beneficios. Nuestra fe tendrá que superar obstáculos físicos como la distancia, la mucha gente. No tengo quien me lleve, vivo lejos de la iglesia, no tengo dinero para el pasaje. Hay mucha gente maleducada, muchos obstáculos. Se me acercaron 2 pedigüeños, muchos obstáculos. Pero también vas a tener obstáculos espirituales en tu mente, en ideas que estimulan la incredulidad. Y estoy aquí en el nombre del Señor para decirle a todo el que me escucha: supéralo, levántate, salta y sigue adelante para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Supéralo, levántate, salta si quieres ver la gloria de Dios en tu vida. Supéralo, salta, levántate si quieres ver la gloria de Dios en tu vida. No le creas la mentira al diablo de que Dios hoy no va a sanar a nadie. Hoy tú puedes decir: hoy será mi día. Hoy, esta noche, hoy 8 de octubre del año 2024. Hoy puede ser el día en que la gloria de Dios se manifieste en mí. Supéralo. Levántate. Salta. Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tendrás que vencer obstáculos de todo tipo. Pero te voy a decir algo: vale la pena el esfuerzo. Vale la pena el esfuerzo. Amigos que están aquí, supéralo, levántate. Deja atrás lo que estorba tu relación con Dios. Amigo que estás aquí, supéralo. Deja de estar buscando excusas. No, que yo conozco muchos evangélicos que dan mal testimonio. Yo conozco más que tú. No, que yo conozco un pastor hablador y yo conozco más que tú. No, que yo conozco iglesias donde hay problemas y yo conozco más que tú. ¿Usted sabe por qué? Porque la materia prima de la iglesia es gente con problemas. ¿Y qué está pasando? ¿Para qué lo invitamos? Para que el poder del Espíritu Santo lo coja como chatarra y lo convierta en una obra de arte. Aleluya. Aquí hay muchos que están a mitad del proceso. Hay otros que están casi ya cogiendo brillo. Hay otros que están a punto de ponerlo en la vitrina para ser exhibido. Hay otros que apenas están comenzando, pero todos estamos caminando hacia lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Aleluya. Así que, amigo, supéralo. Levántate. Deja atrás lo que estorba tu relación con Dios. Si quieres la bendición en tu vida y en tu familia, tienes que acercarte a Cristo con todas tus fuerzas y alcanzarán salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga. Padre, gracias. Hemos presentado Tiempo